Ok, hablábamos de la educación espartana y de la educación ateniense, esto engloba la educación griega, pero también debemos hablar de la educación romana. Recordemos que los romanos conquistaron a los griegos y los romanos todavía ejercieron, adquirieron mucha influencia de la educación griega, que era una educación de muy altos niveles, y los romanos, lógicamente, por ser uno de los imperios más grandes del mundo antiguo, lograron conquistar muchas ciudades, ¿verdad? De Roma, entonces, precede la historia totalmente europea o occidental que nos abarca actualmente también a nosotros, ¿verdad? Entonces, la educación romana se le conocía como una educación patricia, o sea, era una educación basada en el pater familia o en el padre de la familia, o sea, que los primeros años de vida de los niños estaban influenciados por la enseñanza del padre y la enseñanza de la madre, pero quien ejercía la mayor influencia dentro del hogar era el padre. La didáctica como materia de enseñanza fue importante para los romanos, ¿verdad? Esta fue lógicamente por un sistema tradicionalista de enseñanza, fue completamente vertical, obsesiva y repetitiva. Se usaba mucho la memorización y la repetición como metodología de enseñanza, no como técnica de enseñanza, sino que como metodología de enseñanza. Toda la metodología, todo lo que se iba a enseñar estaba basado en la memorización y la repetición, memorización y la repetición, ¿verdad? Como forma de sistema educativo. El método era la memoria y se aprendía por imitación, ¿verdad? Y también había mucho castigo físico como para ejercer la influencia de la enseñanza y del aprendizaje que se debía dar. Los romanos enseñaron mucho el civismo, que ellos le llamaban el civismo extraordinario. ¿Por qué? Porque eran personas guerreras y eran personas altamente leales al Estado, en este caso al Imperio Romano, se debían al Imperio Romano y su objetivo era la formación de gobernantes cultos. Recordemos que Roma se desarrolló en un sistema social de gobernanza por medio de sus emperadores y por lo tanto entonces estas personas que iban a dirigir al imperio tenían que ser personas altamente cultas, ¿verdad? La educación por el pater familia era un deber, ¿verdad? Se desarrollaba como un deber y especialmente el padre tenía el objetivo de formar en cada hijo un ciudadano leal a la patria y al pueblo, útil en el campo y en el cumplimiento de las empresas de la paz y la guerra, porque el ideal romano era que ellos iban a propagar la paz por todo el mundo, pero tenían que propagar esa paz por medio de la guerra, sometiendo otras culturas, sometiendo otros pueblos, sometiendo otras sociedades. Ese era su ideal y de esa manera educaban a las personas. Pero la madre desempeñaba un papel bien protagónico en la educación de los niños, desde que estos nacían hasta los 7 años. Después de esos 7 años, los niños, ¿verdad? Iban a los diferentes sistemas educativos y a los diferentes niveles educativos en los que se iban a enrolar. La madre era la que enseñaba a leer y a escribir, ¿verdad? Por medio del alfabeto, estas madres, como eran mujeres aristócratas, ¿verdad? De una clase social muy elevada, usaban nodrizas, que eran unas mujeres de confianza y generalmente que eran parientes de estas mujeres a quienes encargaban la educación de los niños. Los niños crecían bajo la tutela de la madre y de la nodriza hasta los 7 años. Después de los 7 años, entonces ya pasaban a la tutela del padre, quien les enseñaba los primeros pasos del saber, o sea, la tradición, lo que se conocía como la familia y la patria, ¿verdad? Porque recordemos que tenían que ser leales a la familia, a la patria, al pueblo. Y les enseñaban ejercicios físicos y militares porque el objetivo era que todo niño se convirtiera en un ciudadano guerrero y gobernante. Los adolescentes entraban a lo que se le conocía como los juegos viriles,
¿verdad? Que era una serie de diferentes actividades de fuerza física en donde se entrenaban y también aprendían los diferentes textos que tenían que conocer, ¿verdad? Entonces, la educación romana tenía un fin de cultivar ciudadanos por medio de la política, ¿verdad? Tuvieron igualmente que la educación griega un sistema educativo altamente estructurado, sistematizado, con diferentes niveles educativos que comenzaban desde prácticamente desde la enseñanza en el hogar, porque cuando estos ya pasaban al sistema educativo primario, ya tenían que saber leer y escribir. ¿Y dónde lo aprendían esto? Lo aprendían en el hogar. La madre se encargaba, ¿verdad? Era la responsable de enseñarle a leer y a escribir a los niños. Entonces eso significa que esas mujeres que les enseñaban, ya fuera la madre o la nodriza, tenían que ser mujeres altamente preparadas, ¿verdad? Luego encontramos la educación en la Edad Media, ya más cercano, podríamos decir, a nuestro entorno más moderno, ¿verdad? Tenemos la educación en la Edad Media. A partir de la Edad Media se desarrollan todos los sistemas educativos habidos y por haber, porque se le pone un énfasis a el desarrollo del individuo educativamente hablando. Recordemos que en la Edad Media todavía el sistema educativo era un tanto cerrado, era un tanto tradicional. Cuando hablemos de los modelos pedagógicos, ustedes se van a poder dar cuenta ampliamente de cuál es esa diferencia entre un modelo pedagógico tradicional a un modelo pedagógico abierto o contemporáneo, ¿verdad? Entonces, en la Edad Media se da el desarrollo de las universidades como las conocemos actualmente, o la educación superior como la conocemos actualmente, solo que con algunos matices de tradicionalismo, con algunos matices de una educación muy cerrada, no muy abierta, en donde el énfasis y el protagonista del proceso de enseñanza es el docente y no el discente, en donde el discente solo tiene que escuchar, memorizar y repetir, y toda la carga de conocimiento la tiene, ¿verdad?, el docente. Entonces, después pasamos a la educación contemporánea como la conocemos actualmente. En esta educación contemporánea o educación moderna se desarrolla ahora sí todos los sistemas educativos pensando en el discente, pensando en el que aprende, pensando de que debe ser el protagonista, de que trae conocimiento previo, ¿verdad?, de la vida, conocimiento previo de diferentes aprendizajes que ha tenido, y por lo tanto no es una página en blanco que necesita ser llenada, ni un recipiente que necesita ser llenado, sino que más bien hay que extraer todo lo que trae, hay que ayudarlo, ¿verdad? Entonces la educación moderna se centra en el ser humano, ¿verdad? En el individuo que va a aprender. Se desarrolla por medio de una educación y un aprendizaje activo, en donde hay una interacción entre el docente y el discente. Se abandona completamente todo lo tradicional, ¿verdad?, para enfocarse en todo lo que puede ser moderno. Se intervienen diferentes, ¿verdad?, metodologías ya más modernas, más activas, más tecnológicas, sobre todo más tecnológicas, hasta llegar al punto en el que nos encontramos actualmente, en el que la educación se desarrolla de una manera completamente tecnológica y completamente moderna. Ya tenemos sistemas educativos que son completamente asincrónicos, en los que uno puede entrar a un programa de enseñanza y de aprendizaje completamente guiado por una plataforma, como lo están haciendo, ¿verdad? Ustedes entran a la plataforma, descargan un video, ven esa clase,
realizan ciertas tareas, esas tareas son revisadas y esa revisión, esa evaluación es la que nos da el resultado de si hubo o no hubo cierto tipo de aprendizaje. Entonces, hemos llegado al punto de que la educación se está generando también a través de la inteligencia artificial, y es la inteligencia artificial la que nos va a llevar hacia una revolución educativa, en el sentido de que ya no podemos hablar de educación sin inteligencia artificial. Por lo tanto, debemos de hacer uso de ella. No es que vamos a reemplazar al docente, sino que hay que hacer uso como una herramienta, como una técnica, como un recurso, como un auxiliar que nos puede ayudar a dinamizar, a ampliar, a exponenciar todo proceso de enseñanza y aprendizaje. No vamos a escapar de lo que ahora se conoce como la inteligencia artificial y la tecnologización de la educación en cualquier aspecto que nosotros lo queramos ver, desde el preescolar hasta el sistema educativo superior, en un sistema educativo formal, en un sistema educativo no formal y aún en el sistema educativo informal, como se le conoce. Hacemos uso ahora también de la tecnología. Los niños nacen en un entorno tecnológico y por lo tanto nosotros como docentes debemos de estar actualizados a cómo es la forma, la manera y los momentos en los que los niños y las niñas aprenden. Ya hablamos completamente sobre la historia de la pedagogía, los sistemas educativos, ¿verdad? Cómo surge lo que conocemos actualmente como la pedagogía, y ahora vamos a hablar entonces de la pedagogía como ciencia. ¿Qué es la pedagogía? ¿Qué se plantea? ¿Cómo se plantea? ¿Cuáles son sus características? ¿De dónde deviene? ¿Cuáles son sus postulados? ¿Cuáles son sus precursores? Etcétera. Vamos a hablar todo esto, y para comenzar entonces tenemos que hablar de la etimología, de dónde proviene esa palabra pedagogía, y esa palabra proviene de paidos, que significa niño, y de gogos, que significa conducir, y esto hace una referencia a aquel esclavo, o sea, ese esclavo era un pedagogo. Recordemos que cuando estábamos hablando de la historia de la pedagogía, hablamos de la educación griega y la educación romana, que ambas civilizaciones griegas y romanas tenían abundancia de esclavos, de personas que habían sido sometidas en guerra y que ahora se convertían en esclavos y que tenían una función dentro de la sociedad, hacer los oficios, hacer las tareas de la casa, pero al mismo tiempo eran personas preparadas, porque cuando se sometía a una sociedad, a un grupo, se sometía a todo, desde la clase gobernante hasta la clase más baja. Por lo tanto, entonces se sometía y se esclavizaba a personas que tenían mucho conocimiento, y estos eran entonces los que se encargaban de educar. En cierto momento llegaron a educar mucho a los niños romanos, pero hacía esa referencia a ese esclavo que llevaba al niño a la escuela para que éste se formara. O sea, ese esclavo literalmente agarraba de la mano al niño y lo conducía hacia el lugar donde este niño se iba a educar. Recordemos que tanto para los griegos como para los romanos, la educación formal iniciaba desde los 7 y los 8 años en adelante. Antes eran educados en sus hogares, y a esos 7 u 8 años, entonces el pedagogo, así se le conocía al esclavo que conducía a los niños, que llevaba a los niños a la escuela, ¿verdad? Los agarraba y los llevaba. Esa es la acción de la pedagogía, la conducción hacia la enseñanza y el aprendizaje, el tomar de la mano, el guiar, el encaminar, el facilitar el camino del conocimiento a través de la educación, y esa educación desarrollada por medio de la enseñanza y el aprendizaje. De ahí viene la palabra, la etimología de la palabra pedagogía. Pero si ya la hablamos a través de una definición, entonces vamos a decir que la pedagogía es un conjunto de conocimientos sistemáticos porque van bien diseñados, van de paso a paso, tienen una metodología, tienen una serie de recursos, tienen una intención y tienen un propósito, y por eso se le conoce como sistemáticos, relativos al fenómeno educativo.
Este fenómeno educativo por naturaleza tiene tres características. ¿Por qué hablamos de un fenómeno educativo? Porque un fenómeno es algo que trasciende, que sale de nuestra realidad, que sale de nuestro conocimiento, es algo completamente nuevo para nosotros cuando hablamos de un fenómeno. Y si lo combinamos entonces como un fenómeno educativo, la pedagogía tiene que ser eso, tiene que ser algo que va cada vez más allá, algo que sorprende, algo que es completamente diferente, y ese fenómeno educativo como tal tiene estas tres características: es constante, universal y es irreductible. ¿Por qué es constante? Porque siempre estamos nosotros en un proceso de enseñanza y aprendizaje desde el punto de vista formal, desde el punto de vista no formal y desde el punto de vista informal. En la clase van a ver en una clase, ¿verdad? Más adelante van a ver muy ampliamente cómo definimos y cuáles son las características y las diferencias entre lo que es la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Entonces, es constante la pedagogía porque siempre se está desarrollando, siempre nosotros estamos en un constante conocimiento, en un constante aprendizaje y en una constante enseñanza. Es universal porque se da en todos los espacios geográficos de nuestro mundo, ¿verdad? En donde nosotros nos encontremos siempre van a haber sistemas educativos, y al haber sistemas educativos siempre existirá la pedagogía, y es irreductible porque se encuentra en todo lo que usted tenga que enseñar. En todo lo que usted tenga que aprender está inserta la pedagogía. Entonces el fenómeno educativo no se manifiesta aislado, sino que se manifiesta entre lo natural y lo social. Esa combinación que nosotros hacemos entre todos los recursos naturales que tenemos y todos los recursos sociales que tenemos para ir desarrollándonos como sociedad. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la enseñanza, de una enseñanza sistematizada, de un aprendizaje sistematizado y de sistemas educativos estructurados, curriculados, planificados, pensados, con intenciones, con objetivos y con propósito. Pero entonces, la pedagogía surge desde aquel movimiento que nosotros conocemos, movimiento social, ¿verdad? Y filosófico, que conocemos como la Ilustración. Se empieza a reflexionar en esta etapa de la humanidad en quién es el humano. ¿Qué es el humano? ¿Para qué es el humano? ¿Cómo debe de aprender el humano? Entonces desde ahí ya se va pensando en cómo enseñar a Luego pasamos a la revolución industrial, ¿verdad? Y en este momento social, la preocupación es cómo se puede ingresar al sistema educativo público, porque recordemos que durante la revolución industrial se necesitaba enseñar los oficios y las artes y el uso de las herramientas y de los recursos para industrializar, ¿verdad? Toda la sociedad. Entonces se necesitan espacios educativos en donde se enseñe todos estos oficios y estas artes, y por lo tanto se comienza a sistematizar más ampliamente la educación. Luego pasamos a la Revolución Francesa, en donde se ve a los ciudadanos como sujetos ya de derecho, en donde todos tienen el derecho a la educación, o todos tenemos el derecho a la educación sin excepción, desde los primeros años de vida hasta salir del sistema educativo superior. Pero entonces, luego, por medio de la clase burguesa, ya después de la Revolución Francesa, la educación se convierte en una preocupación para el Estado. Ya no era una preocupación individual, sino que era una preocupación estatal. Surgen entonces las ciencias sociales y las ciencias humanas, y dentro de estas ciencias sociales y humanas está lo que se conoce como las ciencias de la educación, y dentro de las ciencias de la educación tenemos lo que es la pedagogía como ciencia, que la pedagogía es como la base o el fundamento de todas las demás ciencias de la educación que vienen después. Ayudan entonces, estas ciencias sociales y humanas ayudan a que la pedagogía se convierta en un conocimiento sistematizado, que se vaya dando de nivel en nivel, pero
completamente planificado, pensado, intencionado y con objetivos. La pedagogía se convierte entonces en un punto de partida para sistematizar todo el proceso educativo. El proceso educativo se sistematiza, se estructura y se formaliza a partir de este momento, ¿verdad? Entonces tenemos que la pedagogía se vuelve una ciencia de la educación, o es una disciplina dentro de esas ciencias de la educación, pero es la disciplina base, la disciplina rectora, la disciplina fundamental. Y podemos definir entonces la pedagogía, ¿verdad?, como una disciplina científica que trata de hacer una reflexión desde el punto de vista teórico-práctico que permite que los procesos educativos sean más eficientes. Ese es el único objetivo, eficientar todos los procesos educativos para que el que aprenda de una manera más abundante, de una manera más gratificante, que aprenda de una manera que pueda llevarlo a un mayor desarrollo como persona, ¿verdad? Entonces tiene una intencionalidad que obedece a un propósito de formación de la sociedad y del individuo. La pedagogía como ciencia se convierte en un punto de partida para reflexionar sobre los asuntos de formación social que conciernen a cada sociedad en su contexto. Recordemos que estamos en diferentes países, que en este programa de educación de este diplomado hay personas de diferentes países y cada país es un contexto diferente. Y dentro de cada país nosotros podemos encontrar subcontextos diferentes de acuerdo a la zona geográfica en la que nosotros nos encontramos. Pero de manera general, la pedagogía como ciencia tiene la intención de formar socialmente a los individuos en su contexto específico. Y a través de estas ciencias de la educación surgen los pedagogos, que son sujetos que sistematizan la educación, que ayudan a la formación social y de la cual vamos a hablar en este momento. Estos pedagogos, que son las personas que sistematizan, que planifican la educación como tal, o cómo debería de ser la educación desde sus planteamientos, voy a mencionar 3 de ellos que son los más relevantes, que es Rousseau desde el punto de vista del naturalismo, Herbart desde el punto de vista de la formación social del sujeto, y Freire, que desde la pedagogía de la liberación, que es uno de los pedagogos más contemporáneos del siglo XX y que todavía, ¿verdad?, sus enseñanzas siguen teniendo sentido y relevancia en el siglo XXI por la forma en cómo planteó todos sus postulados. Entonces, desde el punto de vista, ¿verdad?, del naturalismo, Rousseau, ¿verdad?, plantea que para la formación de un sujeto es necesario darle toda la libertad posible. De esa manera, él aprenderá y escogerá lo que sea necesario para su subsistencia, lo que se conoce como aprendizaje libre. Y decía, ¿verdad?, hay que darle toda la libertad al sujeto que aprende, en este caso a los discentes, los niños y las niñas, aún desde su corta edad, hay que darles la libertad de que ellos decidan cómo aprenden. Por lo tanto, hay que saber qué quiere aprender. Hay que preguntarle al niño y a la niña qué es lo que quiere aprender, aunque nosotros podamos considerar como docentes o como ya personas adultas que los niños y las niñas no tienen, ¿verdad?, todavía la capacidad para decidir qué quieren o no quieren aprender. Siempre hay que preguntarlo. Recordemos que después toda esta información va a ser utilizada por nosotros como docentes para planificar la educación que se le va a dar a estos niños. Hay que preguntarles cómo quiere aprender, cuándo quiere aprender, ¿verdad? Y en este sentido, la relación que se va a tener entre docente y discente debe de ser horizontal, o sea, al mismo nivel. Ambos son protagonistas del proceso de enseñanza y aprendizaje y ya no de manera vertical como se veía anteriormente, ¿verdad?, en los sistemas educativos tradicionales, del cual ustedes van a conocer más adelante cuando hablemos de los modelos pedagógicos.
y el propósito es el desarrollo del ser del individuo. Como decían los griegos, el cultivar el alma, el cultivar el ser, el cultivar lo que yo soy como persona, hacia dónde quiero ir como persona. Entonces, Rousseau desde el naturalismo lo planteaba de esta manera: hay que enseñarle al niño y que éste aprenda en libertad. Luego tenemos los planteamientos pedagógicos de Herbart desde la formación del sujeto, ¿verdad? O desde la formación moral del sujeto. Y este decía, hay principios rectores que disciplinan al individuo, lo que lo lleva a conocimientos y aprendizajes profundos, ¿verdad? Y este planteaba la sistematización de la pedagogía con la implementación de metodologías que sean eficientes en la operación del desarrollo del individuo. Entonces, él se basaba en la moralidad del sujeto, o sea, la conducta del individuo, el comportamiento del individuo, sus valores, sus principios. La educación debía entonces desarrollarse desde el punto de vista de Herbart y de la formación del sujeto, tenía que basarse desde la moralidad, desde la ética, desde el respeto, desde los valores, desde los principios, para tener entonces individuos altamente bien portados dentro o correctamente portados dentro de una sociedad. Y luego tenemos a Paulo Freire, de los más modernos desde el siglo pasado hasta ahora, ¿verdad? Y Paulo Freire hablaba de la pedagogía de la liberación. Es una síntesis de diferentes posiciones filosóficas. En este punto les recomiendo que puedan leer un libro que se llama El grito manso, de Paulo Freire, en el que se hace un resumen de todo el pensamiento de Paulo Freire en relación a la pedagogía latinoamericana, o cómo deberían de desarrollarse los sistemas educativos latinoamericanos, cómo debe de ser la relación del docente con el discente dentro del aula de clase, cómo debe hacerse uso del espacio áulico, o sea, del espacio donde se enseña y donde se aprende, qué recursos utilizar, etcétera, etcétera. Hace él en este libro un resumen de todos, ¿verdad? Prácticamente casi de toda su vida como pedagogo, por medio de diferentes planteamientos muy interesantes. Considera entonces al educando o al discente como sujeto y no como objeto o receptor pasivo del conocimiento, sino que lo considera como un sujeto capaz de descodificar, o sea, de leer lo codificado y crear conocimiento nuevo. Entonces, Paulo Freire creía mucho en el hecho de el conocimiento previo de aprendizaje que tiene el discente. Y él decía, no somos páginas en blanco, no somos recipientes vacíos, sino que ya venimos al aula de clase, aún desde los primeros años de edad, venimos con un cierto conocimiento o un cierto aprendizaje que nos lo ha dado la vida, el diario vivir, la cotidianidad, la interacción con otras personas. Y entonces por eso él llamaba que teníamos que descodificar al discente, hacer que ese discente saque todo lo que trae adentro. Por lo tanto, el rol del docente, desde el punto de vista de Freire y también desde el punto de vista de tendencias pedagógicas como la escuela nueva hasta este momento, es que el estudiante pueda aprender también de una manera autónoma, de una manera independizada, que pueda pensar, que pueda tener criterio propio. Y entonces el fin último de la educación vendría a ser que este individuo se transforme por medio de su libre pensamiento, de su libre análisis, de que éste pueda producir nuevo conocimiento desde lo que enseña el docente y desde lo que él ya como experiencia previa de aprendizaje tiene. Y Paulo Freire decía entonces, una educación democrática no se debe concebir en sentido vertical, teniendo que el docente está acá y el discente está acá abajo, y el que tiene la mayor autoridad de este proceso de enseñanza-aprendizaje es el docente, y tiene que en el sistema educativo vertical, como lo era en el tradicional, el docente, ¿verdad?, tiene la autoridad, es un represor, es una persona que no le da participación al discente. Paulo Freire decía, tiene que ser todo lo contrario, ¿verdad?, sino que se debe de concebir no se debe concebir como si el educador estuviera por encima
los estudiantes, sino más bien de forma horizontal, ambos al mismo nivel, porque decía Paulo Freire, tanto el discente aprende del docente como el docente aprende del discente. ¿Desde qué vías aprende el docente del discente? Aprende desde el comportamiento, aprende desde cómo estos interactúan, desde cómo estos interaccionan, desde cómo estos reaccionan a lo que yo estoy enseñando, a la forma en cómo lo estoy enseñando, etcétera, etcétera. Entonces, estos tres, ¿verdad? Hay muchos otros como Piaget, como Vygotsky, como Montessori, que ustedes también los pueden analizar, ¿verdad? Los pueden estudiar y desde el punto de vista de los planteamientos de estos pedagogos, utilicé estos tres porque tienen como una misma línea, ¿verdad? De la enseñanza o desarrollar el sistema educativo a través de la libertad del sujeto, a través de la participación activa del sujeto que aprende en el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿verdad? Entonces, la pedagogía trata al fenómeno educativo como un ideal que debe de ser progresivamente alcanzado y perfeccionado, una problemática que debe de ser solucionada, un proceso que debe de ser orientado y llevado a cabo con eficacia, haciendo uso de todos los recursos y de todos los materiales necesarios, y es el resultado concreto y acumulativo de ese proceso, ¿verdad? Entonces, desde esa posición, hay algunos posicionamientos fundamentales de la pedagogía desde el punto de vista filosófico, científico y técnico que ustedes pueden leer en la presentación y que ustedes pueden analizar. Hasta acá entonces hemos visto, ¿verdad?, lo que es la pedagogía, cuáles son sus características, cuáles son sus planteamientos, cuáles son sus fundamentos y el porqué de la pedagogía.